Bienvenidos a un nuevo video. Al inicio de este lo voy a estar haciendo con voz en off, pero después voy a hablar un ratito. La razón es que aunque llevé el micrófono me dio mucha vergüenza hablar en público. Hace un tiempo, varios meses, que tenía ganas de volver a salir sola. No sé si recuerdan bien, pero grabé un video hace varios meses, yo diría que en febrero, donde fui al Palacio Rioja. Como una persona introvertida disfruto mucho y recargo bastante mis energías cuando estoy solo con mi compañía. Siento que la soledad me permite ir mucho más lento, pensar más y de alguna forma estar más presente. Sin embargo, no soy muy buena para salir por mi cuenta. No sé por qué, pero tiendo a postergar las salidas cuando no le debo llegar a tiempo a nadie. Tampoco soy una persona muy puntual. Esta vez quise ir a una cafetería que se llama Café Color. La gracia es que en este lugar puedes pintar bolsas tote, estuches o también pintar en yeso y luego llevarte tu creación a casita. Me parece una muy buena idea, pero justo ese día no encontré ninguna figura que me gustara para pintar. Me gusta cuando tienen menos guía y siento que estas tenían totalmente destinados los colores por los bordes. Es que las figuras estaban muy bien hechas, entonces tú veías directo que un color tenía que ir en un lugar y yo tenía ganas de pintar encima de alguna escultura. Así que en vez de pintar decidí solo leer. Ahora mismo estoy leyendo varios libros, entre esos Rebeca, cuentos japoneses y el que traje, que es con el que quiero avanzar un poco más, que es El Conde de Montecristo. Desde hace un tiempo me han interesado mucho los libros clásicos. Siento que es por el dramatismo tan exagerado que traen. No sé, la forma del relato me parece muy divertida y me dan ganas de seguir leyendo porque los personajes de verdad se pasan para ser dramáticos. Ya había estado en esta cafetería en otros 2 o 3 videos, todo lo grabé. Es un lugar bastante agradable y aunque hacía mucho frío, me pudo salvar el sol que me llegaba en la espalda. De verdad fue mi salvador ese día. Esta vez no había tanta gente de público, por eso me sentí bastante más cohibida que en el video pasado, ese que hice en el Palacio Rioja, donde también estuve leyendo. Y creo que por esta razón de que había tan poca gente alrededor, no pude grabar mucho porque me sentí muy cohibida. Cuando fui a la cafetería del Palacio de Rioja había tanta gente que era imposible que los meseros te miraran, lo cual se me hizo mucho más cómodo, me gustó mucho más. Supongo que la próxima vez buscaré una cafetería que tenga más gente de público y que se demoren un poco más en llevarte los pedidos, porque en esta, habiendo tan pocas mesas ocupadas, me sentí muy observada por la mesera y me daba mucha vergüenza, demasiada vergüenza. De hecho, ahora me estoy como tapando la cara mientras les hablo. Aún así, les recomiendo mucho venir aquí. La pasé bastante bien sola pese a la vergüenza. Y me habría encantado pintar algo si no fuera porque no me gustó ninguna figura. En mi mente tenía ganas de pintar un Shiba Inu para dárselo a mi mamá, que es muy fan de los chivas. Y no sé si realmente contar esta salida como un fail por no haber logrado todo lo que me propuse grabar, porque tenía ganas de como grabarme más de cuerpo, más de lejos, como lo hice en el video anterior. Esta vez solo pude poner la cámara en la mesa porque todo me daba mucha vergüenza. Entonces no sé si es un fail, porque al menos sí me atreví a salir, que es algo que vengo postergando ya por varios meses, unos 4 meses para ser exacta, y con esto me enfrenté un poco a las miradas que uno siente, porque uno siente más miradas de las que te llegan simplemente por ser ansiosa y por estar sola, y también el estar con una cámara te hace sentir que hay más miradas encima. No sé explicar eso, pero cada vez que me doy el espacio para hacer estas cosas, ir sola a regalonearme, ya sea a una cafetería, a un cine, a caminar, me siento muy bien y me gustaría atreverme a hacerlo más seguido. Espero hacerlo una vez al mes. No sé qué tal salga, pero voy a intentar hacerlo.
Llegué al fin a casita. No fueron tantas horas, fueron como 2 o 3 horitas afuera de casa. Y siento que la vez pasada fue una mejor cita sola. Esta vez me costó mucho. No sé realmente si alcancé a grabar harta voz. Si es que no, lo siento. En este momento yo estoy en recuperación de una operación de la boca. Entonces, todos los audios que voy a grabar para videos son audios grabados desde el pasado de ustedes. Entonces no sé si combinan mucho lo que yo grabé hablando versus el video que se está grabando. ¿Qué les puedo decir de esta cita sola? Me sentí como incómoda y muy tímida porque la mesera tenía como mucha personalidad y yo no funciono tanto con las personalidades que son más rudas. Cuando la gente es más ruda me siento como más chiquitita y me pongo más tímida y me da como vergüenza moverme y todo. Entonces, ahora sí que ya estoy en casa, me voy a quitar esta bufanda. La encuentro tan bonita. Esta la compré en la feria hace un tiempito y es de estas que tienen un hoyito que es muy fácil de colocar, ¿ven? Y ya, esta cafetería es muy linda, he ido ya varias veces. La comida es rica, el precio yo diría que es más o menos tirada para cara que barata. Y a ver, me puse más luz. Y la otra, que esta cafetería funciona como para ir a colorear, a dibujar, a pintar, pero en estos yesos que tienen, que intenté grabar y también me dio mucha vergüenza grabarlos. No sé qué pasó hoy día. Yo no estaba ¿cómo decirlo? En el ánimo de grabar. Estaba muy tímida, me costó mucho empezar a grabar. Tenía la intención de grabar algunos TikToks, Reels respecto a estar sola. No sé cómo salió la cosa porque de verdad estaba demasiado tímida. Supongo que esto de salir sola es como acierto y error, ir probando distintas veces. En fin, yo la paso tan bien estando sola en casa que siempre imagino que al salir la voy a pasar muy bien también. Y efectivamente, la paso excelente saliendo de casa. Yo diría que mi problema es que cuando uno está con una cámara, per se, aquí es la Osmo Pocket y no se nota tanto, te sientes como más consciente de que la gente te está mirando y eso da mucha más vergüenza en general. De por sí yo soy una persona bastante vergonzosa. Si ustedes alguna vez me ven en la calle o me han dicho que si soy la chica de YouTube, la que hace videos, yo me pongo muy tímida al punto en que parezco seria. Yo creo, en realidad yo tengo una concepción de mí muy distinta a lo que soy en realidad. Pero según yo pongo como una cara de póker y digo muchas gracias por ver mis videos y en realidad estoy muriendo de vergüenza. Así que lo siento a la gente que me ha visto y quizás yo no he reaccionado como efusiva o algo así. Yo no soy una persona efusiva, soy una persona bastante calmada, tímida y me cuesta como esto de tener más, no sé, como esta personalidad más extrovertida, más outgoing. No la tengo, nunca la he tenido. Y bueno, en sí a mí me encanta salir sola, amo estar sola, amo también estar con la gente que quiero, pero estar sola me gusta mucho, me gusta esta sensación de estar en silencio y de poder pensar tranquilamente. Soy una persona a la que le gusta mucho pensar e imaginar. Por ejemplo, ahora que fui a la cafetería me quedé yo creo que unos 15 minutos con los audífonos porque la música estaba muy fuerte y mirando al cielo, porque el cielo se podía ver desde la posición en la que estaba. Entonces miraba el cielo y como que pensaba en un montón de cosas y a la vez en nada. Y a mí me encanta ese pasatiempo. Desde niña me ha gustado eso de quedarme en silencio pensando, imaginando, creando cosas en mi cabeza tranquilamente. Sé que desde lejos siempre han hecho como de que se vea muy feo cuando las personas salen solas y las ves comiendo solas, cuando van al cine solas, pero hay gente como yo que disfruta mucho esto de salir y estar a tu propio ritmo. Creo que eso es lo que más me gusta de salir sola. Y pese a que me encanta esta comodidad que me da el ir a mi propio ritmo, casi nunca salgo sola, casi nunca me doy el tiempo. Siempre estoy con excusas de que es muy lejos, de que hace frío, de que no quiero gastar plata en un café, de que no me quiero arreglar, que no me quiero vestir bonito, de que no me quiero maquillar. Y al final voy poniendo puras trabas para no salir.
Y de todas formas, cuando estoy afuera sola, en estas citas solas que no he tenido muchas, de hecho creo que todas las he documentado para YouTube, justo en el momento en el que estoy afuera, la paso demasiado bien y llego muy feliz. Por ejemplo, ahora llegué muy feliz, pese a que estaba muy tímida. Llegué muy feliz a mi casa, como recargada, con más energía. Normalmente cuando salgo, llego cansada y solo quiero estar acostada. Pero ahora con esta salida quedé con energía, como lista para seguir trabajando las cosas que tengo que hacer, dibujar, pintar, editar y leer. Eso sí, me sentí como un poco presionada. No sé si ustedes conocen alguna cafetería en la que pueda ir y estar un montón de rato, porque yo tenía ganas de leer más del libro. Estoy leyendo El Conde de Montecristo. Tenía ganas de estar más tiempo sentada leyendo, pero en esta cafetería no me sentí en la confianza de seguir y seguir leyendo. Sé que es medio como no grato recibir a alguien que se queda muchas horas en una cafetería, pero la cafetería estaba prácticamente, habían 3 mesas aparte de mí y tampoco es que yo pidiera pocas cosas, como siempre se quejan de que si alguien pide pocas cosas se tiene que ir rápido. Aún así no me sentí muy cómoda de estar leyendo más y más. Yo tenía ganas de grabar como leyendo por lo menos unos 4 capítulos, leí 2, 1 y medio quizás, no sé si leí 2, pero no me sentí como muy permitida de leer, quizás porque sentía como las miradas encima de las 2 chicas que atendían y no sé, me sentí muy cómoda de salir, no me sentí muy cómoda del lugar al que fui. Así que si ustedes conocen otra cafetería que esté en la quinta región, me podrían recomendar una, pero una en la que pueda ir, grabar un poquito y también leer. Las otras veces que fui a esta cafetería y también grabé, estaba acompañada, entonces me era mucho más fácil poner la cámara, como que cuando estoy acompañada no me siento intimidada frente a cualquier tipo de mirada, pero sola sí me sentí un poquito intimidada. Bueno, y ahora del Conde de Montecristo, al fin llegué a la parte en la que Edmond declara que se va a vengar. Les voy a leer. Y ahora, dijo, porque todo esto, este libro, ya lo he contado tantas veces, pero probablemente va a llegar gente que no ve mis videos. Este libro, El Conde de Montecristo, es un libro clásico escrito por Alexandre Dumas y trata de un chico al que meten preso por un delito que él no cometió. Y la forma en la que él llega a ser acusado de este delito es a causa de otros personajes que sentían envidia de lo bien que le estaba yendo a él en la vida. Entonces, después de 14 años, él logra salir de la cárcel y busca hacer el bien para la gente que le intentó ayudar. Y ya luego empieza su venganza contra aquellos que lo llevaron a la cárcel. Y al fin, después de un montón de páginas, de 304 páginas, llegué a la etapa en la que Edmond admite la venganza, así que se las voy a leer. Y ahora, dijo el desconocido, adiós a la bondad, a la compasión y al agradecimiento, adiós a todos los sentimientos que ensanchan el corazón. Me he puesto en lugar de la providencia para recompensar a los buenos, que el Dios vengador me ceda su puesto para castigar a los malos. Con aquellas palabras hizo un gesto y como si no hubiera esperado más que aquella señal para zarpar, el yate se hizo enseguida a la mar. Chan, chan, chan. Entonces ahora ya al fin se viene la venganza. Está muy divertido. Algo que me gusta de los libros largos, como este, o Ana Karenina, que fue el otro libro largo que leí, es que uno aprende a vivir más lento, a ir más pausado, a no esperar que instantáneamente termine una historia. Y me gusta eso. Me gusta de que también va a ser más difícil tachar así de leí un libro. Y bueno, esto sería el video de hoy. No sé si logró llegar a los 10 minutos porque no sé cuánto logré grabar. Estaba muy tímida en la cafetería, pero de alguna forma lo logré. Llevaba posponiendo esta salida desde febrero. De febrero fue la última cita sola que tuve, que fue en el Palacio de Rioja. Esa me gustó más porque había mucha gente y yo era cero el foco de atención. En esta me sentí como con mucha atención encima y no me gustó. Pero sí, son varios meses,
por lo menos 4 o 5 meses en los que dije, ya voy a salir sola y voy a grabar, voy a salir sola y voy a grabar, porque mi idea es lograr que esto sea como un video mensual, de que yo salga a alguna cafetería a grabar y que no sea como atreviéndome a salir sola, sino que simplemente mostrando una cafetería y cosas en el día afuera de casa. Pero terminó siendo intentando una cita sola porque estoy muy tímida y me sigue costando mucho dar el primer paso para empezar a hacer cosas nuevas, cosas que se salen de mi zona de confort, pero lo logré. Ya llevo 2 citas solas este año y ese es un gran logro para haber pasado tantos años encerrada en la casa sin salir a algo que no sea una tarea, como por ejemplo comprar mercadería para la casa. Y bueno, muchas gracias por ver. Espero que les haya acompañado bien este video y también les haya motivado a intentar salir de la zona de confort, pese a que no salga tan bien, porque yo siento que lo mío salió más o menos. No logré todas las cosas que quería lograr, pero pasito a pasito se va logrando. Esperemos que a fin de año yo ya sea más capaz de salir sola y quién sabe si empiezo a tener citas solas en otras ciudades, por ejemplo ir a Santiago, ya que ahora hay un departamento al que puedo ir en Santiago, ir a una cita sola en Santiago. Si ustedes son de Santiago, por favor díganme una cafetería bonita a la que pueda ir a intentar tener una cita sola. Y bueno, muchas gracias por ver, muchas gracias a los miembros del canal. Como siempre, agradezco mucho su apoyo y nos vemos la próxima semana.